Buenas noches. Siguiendo con lo que estamos haciendo este año, de repasar a una serie de directores de primer nivel que han sido los más importantes en el Hollywood reciente, hoy nos toca hablar de uno de los que más dinero ha conseguido, que más aplausos ha tenido a nivel de lo que es el espectáculo y tal, que es Roland Emmerich. La verdad es que sus películas, muchas de ellas han sido de las más taquilleras, no esta que nos ocupa hoy, que va a ser El Patriota, aunque es una de las que más me gusta y me parece que es mucho más redonda que otras que ha tenido. Él se ha especializado en grandes blockbusters, ¿no?, con películas tremendamente, digamos, de catástrofes. De hecho es conocido como el director de las catástrofes, de altísimo presupuesto, casi todas vinculadas a una ciencia ficción, ya sea en el futuro o incluso hacia atrás. En fin, es un director muy interesante, muy aplaudido por un público general que le entusiasmaban sus películas y que ha llenado el cine bastante de dinero y de buenas producciones desde finales de los 90 hasta, digamos, todas las dos primeras décadas del 2000. Con lo cual es un candidato sensacional a esta serie que vamos haciendo de todos los grandes directores repasando estos últimos. Bien, pues Roland Emmerich es una sorpresa para todos, me imagino, porque es alemán, y alemán muy alemán. Él, de hecho, todavía vive en Stuttgart y a veces en Los Ángeles. Tiene la casa, tiene dos casas, lógicamente, con el dinero que gana. Pero estudió en la Universidad de la Televisión, nació en Stuttgart, en Baden-Württemberg, en este estado de la Selva Negra. Ahí de la ciudad de Stuttgart es la ciudad de los automóviles, ¿no? Como saben muy bien, está, digamos, en ese suroeste de Alemania, y estudió en Múnich en una cosa que se llama Universidad del Cine y la Televisión, que es bien interesante, una de las universidades, no solo facultad, sino universidad que hay en Múnich, y sus tres primeras películas son alemanas totalmente. Realizó el salto a Estados Unidos con Soldado Universal, y desde entonces ha tenido tanto éxito que incluso Soldado Universal, que al principio fue vista como un poco, wow, vaya película y tal, yo me metí mucho con ella, al final ha tenido unas reflexiones sobre ella en el sentido de que plantea una serie de temas profundos y que es mucho más profunda de lo que parece. Bueno, ese es un buen debate que sería interesante, pero el caso es que no, su acción, la acción trepidante que tienen las películas, a veces sí que esconde un cierto mensajes bastante buenos, unas veces muy obvios, otras veces. Bien, después de Soldado Universal empezó a ser también productor ejecutivo de sus películas, no solo era el director, en algunas incluso es co-guionista y de hecho pertenece a la Asociación de Guionistas de California, pero es un individuo que vio desde siempre muy bien el cine como una posibilidad de espectáculo y de hacer películas entretenidas y maravillosas, en el sentido de que llevara mucha gente al cine y con muchos efectos especiales. Es un campeón de los efectos especiales, e incluso la película de hoy, que no tuvo tanta aceptación y fue nominada solamente por 3 cosas. Una fue la banda sonora de John Williams, que luego hablaré de ella, y el otro fue los efectos de sonido, que es una auténtica maravilla cómo están hechos, porque los efectos especiales no solamente son visuales, sino que también son de sonido, y hacer los cañonazos y todo esto de la época es bastante complejo. La verdad es que Emmerich, antes de hacer esta, digamos que buscó más la ciencia ficción con Stargate, que es una película curiosísima, porque en el fondo es una apertura a otro mundo, pero ese mundo se parece mucho al egipcio, con soldados actuales, pero también con cosas del futuro, con cosas antiguas. Stargate además abrió toda una serie de subtramas, incluso de miniseries y de cosas, porque la idea original es francamente buena. Y después de Soldado Universal hizo otras aproximaciones a cosas de monstruos como Godzilla, que siempre ha sido un tema muy caro al cine japonés, pero que los norteamericanos habían acercado poco desde un punto de vista distinto. La película fue un espectáculo total, y después del Patriota se dedicó a hacer una serie de películas un tanto de historia, como 10.000, que es sobre, digamos, el momento en que terminan las glaciaciones y comienza un poco la civilización del Neolítico, si podríamos llamarle civilización, y toda una serie de pueblos antiguos. El día después, sobre este potencial cataclismo que se va a producir, y también
también otro cataclismo que se va a producir en el día después de Hielo, en el 2012, que es otra de sus películas, es en base a que el famoso calendario maya decía que el mundo se acababa el 2012 y luego al final retoma de alguna manera lo mismo que hoy en la película de hoy, que es la revisitación de la historia de los Estados Unidos, en este caso Midway, un nuevo Midway, se había hecho uno famosísimo en los años 70 con Charlton Heston, y realiza otra nueva película pseudohistórica o histórica con muchísimos efectos especiales, que es Midway. Bien, en medio de ello, el año 2000, realiza El Patriota. Bueno, El Patriota, una de las primeras cosas que habría que hacer por la participación de Mel Gibson es separarla de Braveheart, porque Braveheart es una película de Mel Gibson, dirigida y producida por él, y que además está pensada desde un punto de vista del guión por el propio Mel Gibson y todo. Y esta es una película totalmente de Emmerich, que al principio pensó en Harrison Ford para hacer el papel, que al final se lo dio a Mel Gibson porque Harrison Ford le parecía un guión un poco bueno, y en general, pero claro, Mel Gibson, como es un actor que ha hecho películas muy similares, en cuanto se mete en el papel y lo hace, recuerda un poco a Braveheart, en buena medida por eso, porque al principio es una persona pacifista que no quiere saber nada con el movimiento armado contra los ingleses, en esa famosa reunión en el Parlamento de Carolina del Sur, y justo cuando le tocan la familia, que es exactamente lo mismo que ocurre en Braveheart matan a su mujer recién casados, y aquí matan a un hijo en una de estas introducciones o digamos que ¿cómo le podríamos llamar? Razzias, ¿no?, que hacen la caballería inglesa, y lógicamente, inmediatamente de que le matan a la mujer y a su hijo, organiza la siguiente, es una matanza espectacular, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, todo el mundo pensó en la película de 5 años antes, está muy parecida, tiene unas reacciones muy similares, aunque la película va por otros derroteros y no tiene ninguna autoría de Mel Gibson más que algunas improvisaciones. En el momento en que se ven cara a cara, él dice una frase que no estaba en el guión, o otro tipo de cuestiones que aparecen en la película, o incluso le incluyó los historiadores pasamos por ser gente que tenemos muy buena memoria, pero no me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero a los hijos, a los 2 niños, les explica que hay que disparar, me parece que es pequeño blanco, pequeño tiro, en fin, ya no me acuerdo, pero eso es lo que le dijeron a él los entrenadores, que sobre todo uno especialmente que le entrenó para aprender a disparar un arma de avancarga y apuntar y todo eso, y lo que ocurrió fue que le encantó lo que le dijo, los consejos que le dijo, y los incorporó él al guión, que no lo estaba, pero vamos, salvo esos pequeños detalles, realmente no es una película de Mel Gibson, aunque él desarrolla muy bien el personaje. Bien, dicho esto, la película sí que es un auténtico fresco, ¿no?, de todo lo que es la guerra de independencia de los Estados Unidos, aunque no aparezcan las grandes batallas y esté sobre todo en uno de los frentes más al sur, en Carolina del Sur. Solo aparece Yorktown al final, que es el final de la guerra, y muy circunstancialmente. A lo largo del tiempo, más o menos se basa en lo que se llama la Milicia Nacional, que también aparece en otras películas que se desarrollan en la Guerra de los 7 años, como por ejemplo El último mohicano, que por cierto aparece varias veces la referencia a la Guerra de los 7 años con ese nombre, que nadie la conocía en ese momento con la Guerra de los 7 años, era la Guerra franco-británica o anglo-francesa, o la Guerra de América, bien, en fin, nunca se habló de la Guerra de los 7 años hasta después que los historiadores empezamos a llamarla así. En definitiva, pero aparece varias veces porque hay una reflexión continuada a que justo antes, y el famoso hecho de que él se convirtió en una especie de salvaje, ¿no?, en un famoso asunto anterior del que conserva el Tomahawk, y está dentro de él toda la película, el dolor por aquello que hizo, y de hecho el Señor me persigue por mis pecados, y al final cuando van muriendo los hijos, pues es que el Señor me está pidiendo cuentas. Todo eso, que está muy bien, y luego lo veremos con el símbolo de la cruz y todo eso, se hace referencia a una matanza que él intervino en la Guerra de los 7 años, pero que realmente no existió. Da la impresión de que se refiere a la famosa de Fort Henry, pero en fin, Edward Henry, en fin, toda una serie de cosas que hubo en torno al lago Champlain, pero no está nada claro. La película sí que intenta recoger un personaje histórico, aparte de la milicia. La milicia son los
colonos que no están encuadrados en un ejército y que se llamaba la Milicia Nacional y que actuaban de modo paralelo, a veces encuadrado. Por cierto, no es cierto que fueran tan caóticos como aparece en la última escena en la que el ejército norteamericano avanza en orden cerrado y ellos por ahí cada uno por su lado y tal. Se encuadraban, cuando se encuadraban. Es verdad que no llevaban uniforme, como aparece también en el último Mohicano, y que da lugar a esta cosa tan norteamericana que es la Guardia Nacional, que todavía existe. Gente que es normal, que está en su farmacia, en su tienda de abarrotes y que de repente le llaman y se convierte en teniente capitán de la Guardia Nacional. Bueno, pues eso es la parte histórica del asunto, muy bien llevada, y hubo un personaje que se llamaba el Fantasma del Pantano, que apenas se sabe mucho de él, pero que actuaba como comandos y tal, que es una de las cuestiones importantes de la Guerra de Secesión, perdón, de la Guerra de Independencia norteamericana. He de decir que hace poco, unos meses, hicimos un programa sobre cómo vio en Historias de Cine, que es otro programa en el que intervengo, con Juan Ramón Carbó y Chus, en el que vimos la Guerra de Independencia en el cine. Y ahí hablábamos de muchas cosas que no voy a repetir hoy, pero una de ellas, que es importantísima, es que las escaramuzas, esto de esperar a que pase el ejército británico y disparar a los oficiales y todo eso, es típico de la Guerra de Independencia norteamericana y frente al orden cerrado, que es algo muy típico del siglo XVIII. Aquí las batallas en las que se ve el orden cerrado, cómo avanzan, pero impertérritos los dos ejércitos, hasta que uno dispara al otro y caen unos cuantos, que no eran tantos porque no acertaban mucho, pero que caen tal, todo eso está muy bien hecho porque es así. La verdad es que la película se documentó muy bien con el Smithsonian. Es la primera vez que el Smithsonian, este centro cultural de primer nivel y de investigación de Washington, participó en una película. Y durante la película asesoró muchísimo, los uniformes están perfectos, los trajes están perfectos, las casas están perfectas. Es realmente un asesoramiento histórico de primer nivel, hasta los barcos que salen al final. Pero es verdad que él también interpreta determinadas cosas y hay unas dos escenas que se ven desde unos cristales de una casa, se ve la batalla afuera, que lo observa Mel Gibson y su hijo, y eso es imposible, muchos de ellos se meterían en la casa, en fin, nadie se pega ahí sin tocar nada. Es más, esta película se metieron mucho con ella, pero mucho, de hecho son las mayores pegas, es porque hay muchísima sangría y porque son muy malos los ingleses y porque al final siempre los ingleses han ido de rositas de todas las películas porque ellos han hecho casi todas las películas históricas y en general en Norteamérica se les tiene por unos aliados, se han olvidado de esa guerra y siempre son como una especie de amiguetes y tal, y les sentó mal a muchísima gente que quedaran tan mal, pero es verdad que los casacas rojas hicieron barbaridades, las han hecho a lo largo de toda la historia en todos los sitios, desde la India tal. De hecho, la referencia que hace el francés de la película de que a su mujer y a sus dos hijas las mataron en un barco los ingleses sin avisar y cañoneándolo y tal, y que él vio cómo se hundía, eso es exactamente el hecho de la Mercedes, que es un barco español que ocurrió exactamente igual y el capitán vio cómo moría toda su familia que iba en otro barco. Esas son las famosas monedas que están en el Museo Marítimo de Cartagena, fueron sacados de la Mercedes en tiempos birrecientes. Por cierto, la escena está muy bien narrada en una miniserie que se llama La Fortuna. Bueno, que los ingleses no son ninguna maravilla siempre, es evidente. Que eran tan esclavistas como los norteamericanos en ese momento, también. Es curiosa la historia de este afroamericano, que al principio es esclavo, luego se apunta para conseguir la libertad, pero no, hay que recordar que Washington, Jefferson tenían esclavos negros y en general casi todos los padres de la patria, y los ingleses más todavía. Entonces todo eso también está un poco obviado porque está todo en plan bonito, él grita además es de los últimos que llega allí a gritar viva la libertad, tal. También hay un equívoco ahí con la libertad, porque los franceses en ese momento estaban en el siglo XVIII bajo Luis XVI y por lo tanto no eran propiamente los franceses de la Revolución que luego se enamoraron de Estados Unidos, aunque el personaje del francés sí que parece de alguna manera Lafayette, que es un francés que sí luchó en Estados Unidos y que luego fue también jefe de la Guardia Nacional en Francia. Bueno, salvo estas cuestiones, deja muy claro que también hay ingleses muy buenos. Cornwallis, que es el jefe supremo del ejército inglés,
era un caballero tal que es una de las pocas personas que Napoleón en sus memorias, cuando está en Santa Elena redacta, diciendo que era un hombre sensacional por lo caballero que fue en la paz de Amiens y tal. Este hombre luego estuvo de gobernador en la India y más tarde es un personaje muy histórico de verdad, de todos los que aparece el más histórico, y luego murió en 1805 contra Napoleón. Bien, cierro el paréntesis histórico, aunque hay algunas cosas que me encantan. Por ejemplo, es verdad que los franceses llegaron a Yorktown en el último momento y que cerraron la bahía de Chesapeake con los barcos y que fue importantísima su artillería. No aparece la participación española, curiosamente no aparece, porque ayudamos muchísimo, hasta el símbolo del dólar, bueno, ahí lo explicamos en ese programa, no voy a repetir, viene de España, y todo lo que Gálvez hizo en el Mississippi, que le dedicaron una ciudad que se llama Galveston. Bien, todo eso no aparece, pero sí aparece una misión española, el pantano. Este pantano en realidad no es un pantano real, lo rellenaron de agua y tal, y aparece una cruz y una especie de pared de una antigua misión española. Sí que hubo misiones españolas en Carolina del Sur en el siglo XVI, y que lo reconozca, que ahí estaban antes que llegaran los ingleses, es una cosa increíble en una película. La verdad es que la única que conozco es San Felipe, que está en la costa, pero es posible que hubiese por ahí otra que no sepa. Bien, pues dicho esto, también de la recreación histórica es muy bueno dos detalles que habitualmente no salen en las películas. Con las balas de cañón, cuando van rebotando, van llevándose piernas, cabezas, brazos, y cuando no explotan, más todavía. Y la segunda, por eso a veces el terreno embarrado ayudaba, porque las bolas de cañón se quedaban enganchadas. Y la segunda es que habitualmente no salen en las películas que matas al caballo para que el jinete caiga, ¿no? Y aquí hay una escena en que Mel Gibson mata al caballo del malo malísimo para que caiga, y eso es típico de la guerra. Quizá a eso también se referían al hablar de las bestialidades, pero es verdad que alguna está un poco exagerada. Por ejemplo, el personaje de Mel Gibson, que tiene ese dolor dentro y tal, no coordina con ese dolor lo bestia que es en el primer muerto, el primer cadáver con el que se ensaña ahí, y los hijos se quedan atónitos. A veces se le va un poco, como se diría ahora, la pinza o la olla, a veces se le va un poco el personaje, ¿no? Porque si estás tan dolido, pues intentas no volver a hacerlo, y si te sale ese yo interior, pues tampoco tanto y tan a lo bestia, porque luego es una persona súper ecuánime en todo, las conversaciones, y tiene una de las escenas más bonitas, y que además es muy típica de lo que es estas películas épicas pro-norteamericanas y tal, que es cuando aparece la bandera de las 13 colonias que su hijo ha estado cosiendo y haciendo tal, y él decide no ir, pero luego al final vuelve con la bandera, y lo primero que se ve en medio del campo es la bandera que va saliendo, y él que pasa por delante de todos, y todo el mundo se enfervoriza y tal, un poco Braveheart también, ¿no? Bien, pese a todo esto, ya digo que es una película que está mejor hecha a nivel histórico, no digo que Braveheart no lo esté, digo las otras de Emmerich, mejor hecha y mejor trabajada, y lo que es un campeón de la fotografía y del montaje y de la banda sonora. Voy primero con estos y luego me paso a los actores. El guionista es Robert Rodat, que no es un guionista muy conocido, y él estuvo muy pendiente, y los del Smithsonian y tal, pero al final hay cosas que están perfectas, porque describe... A mí esta película me encanta porque todos los personajes secundarios, aunque no hayan hecho la biografía como las películas de Ford, de cada uno de ellos, todos tienen personalidad, y todos te importan, y te importa que muera el predicador, y te importa que muera el Bobbitt, creo que se llama, que tiene un hijo pelirrojo, porque le has puesto cara, y le has puesto tal, e incluso sientes el problema que tiene el personaje del traidor. Hay un norteamericano que es capitán del ejército inglés y que lucha y que tiene que quemar la iglesia y todo eso. Bien, todo eso está muy bien relatado porque les coges cariño a los personajes y sientes lo que tienen. Yo nunca he visto 7 hijos de una familia que tengan cada uno su personalidad y cada uno de los 7 estén también trabajados. Y eso que aparecen muy poco en pantalla. Los 2 primeros son claramente se les ve muy bien, además tiene una escena preciosa ahí cuando al principio
principio, cuando ha llegado el correo pero no quieren leerlo y entonces hay que esperar a que el personaje Mel Gibson diga que va a leer y tal. Martin se llama el personaje. Bueno, pues Thomas y Gabriel, que son los dos mayores, se lanzan a tal. Thomas está todo el día haciendo soldaditos de plomo y pintándolos, y es bien bonito, creo que es uno de los detalles más bonitos de la película, que él vaya fabricando las balas con las que va a disparar a los asesinos de su hijo con los soldaditos de plomo, que lo va quemando y va haciendo una bala. No digo que sea bonito matar, que sí es bonito cinematográficamente el hecho de hacer eso. Y tiene algunos detalles, por ejemplo, el homenaje a Ford, a John Ford, al mismísimo John Ford, con la mecedora, que como saben es fundamental en las películas de Ford como símbolo del hogar. Él está haciendo una mecedora al principio, que no le sale bien, y luego cuando llega al cuartel general de Cornwalls, ve una mecedora y empieza a mirar y a sentarse en ella para ver que si es hogareña fundamentalmente. Tiene un montón de detalles, la relación entre el afroamericano y el que al principio le desprecia, luego él le salva la vida y luego él al final termina diciéndole: es un honor estar con usted. Bien, todo eso tiene que ver muchísimo con un guión muy bien hecho. Y entonces lo cortés no quita lo valiente, que la película no sea Ford, eso no significa que no sea una película buenísima desde muchísimos puntos de vista. Bien, luego a eso se une el sonido, que he dicho que es espectacular, y la música de John Williams. John Williams es un genio, pero un auténtico genio, quizá el mejor hombre que ha hecho bandas sonoras, el mejor compositor, no solo todo lo de Star Trek o desde Tiburón lo de Spielberg y tal, sino todo, en general, allí donde pone su música, pone los 5 sentidos y hace que sea maravillosa y que sea hasta en películas como El violinista en el tejado. Y dices, bueno, pero esto es de John Williams, y en general es un hombre fastuoso. Y no digamos nada cuando tienes la fotografía de Caleb Deschanel. Caleb Deschanel, que es norteamericano, creo que nació en Filadelfia, es uno de los directores de fotografía más increíbles que ha habido en la historia del cine. Y no solo eso, sino que, bueno, fíjense, 5 años después, aquí se hicieron amigos con Mel Gibson, y 4 años después, creo que es del 2004, hizo La Pasión con Mel Gibson. Fíjense la fotografía de esta película y la fotografía de La Pasión, o sea, es alucinante. Por cierto, tiene una hija famosísima, que es la que hizo Emily, que es la que hizo una serie que se llamaba Bones. Es la doctora de Bones, la que llaman en toda la película Huesos. Bueno, pues tiene una familia interesantísima, Caleb Deschanel. Y el montador, que es David Brenner, es otro espectacular, aunque no tenga voz en las enciclopedias de cine y todo esto, pues son 2 individuos que, unidos al talento de Emmerich, cuando se pone en serio a hacer una cosa histórica en serio, a los asesoramientos en la dirección artística del Smithsonian, a los actorazos que tiene, al final queda una película muy redonda y además con muchísimas subhistorias, y está muy bien hecha, y diversos paisajes. No he hablado de los paisajes. Los paisajes de Carolina del Sur son probablemente fabulosos, preciosos, y sobre todo cuando van pegando a los Apalaches. Los pueden ver, por ejemplo, en El último mohicano, es una preciosidad. Y las haciendas son una pasada de bonitas, algunas de ellas han quedado mucho más que en Georgia, porque en la guerra de secesión los norteamericanos entraron en directo así por Atlanta. Bueno, no voy a hablar de esto. El caso es que, por ejemplo, la famosa, que aparece varias veces, mansión de la cuñada, donde están los hijos refugiados, esa sale en Forrest Gump también. Cambian los árboles y algunas cosas de la avenida, porque lo hicieron para Forrest Gump, pero está realmente sensacional. Y luego el pueblo Pembroke, el pueblo en el que está la iglesia que queman, lo hicieron enterito, nuevo, ex novo. Y buena parte de Charleston, de Charleston, aquí está muy bien, eso está fenómeno, porque le llama Charlestown, que era que en ese momento como se llamaba la ciudad. Ahora es Charleston, ¿no? Todo unido. Bueno, pues también buena parte de la calle, la casa, el sitio donde se reúnen. El Parlamento está muy bien hecho, aunque hay demasiada gente quizá, pero sí está bastante bien hecho. En fin, esa es toda una historia de cómo hacer una reconstrucción histórica de primer nivel y muy bien hecha. Ya digo que incluso inundaron para hacer la misión esta en mitad del pantano, porque él era conocido como el fantasma del pantano. Por cierto, una de las escenas mejores de la película es cuando él se toma venganza y va con los 2 niños más pequeños y les
les dice dónde ponerse y cómo tienen que disparar y todo eso, es una verdadera maestría de hacer lo que fue el fantasma. Es decir, no saber de dónde te disparan, desde cuándo te disparan, cuántos son. Hay un momento que un superviviente le dice al jefe de la caballería, creo que era uno solo, en fin, porque no sabes, y eso, rodarlo, es dificilísimo. Hay que hacerlo con el montaje, hay que hacerlo con donde pones la cámara, tienes que repetir las escenas cientos de veces desde puntos de vista distintos para que no se vea la cámara del otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Planos cortos, planos medios, primeros planos, sangre, no sangre, disparos, no disparos, tal, todo eso es muy difícil de hacer. Necesitaríamos ver la escena para que les fuera explicando, pero es realmente soberbia, lo mismo que la primera que he relatado de Paz sobre la mecedora y las cartas que llegan y tal. Cómo te sitúa en el ambiente, eso está sensacional. Hasta la historia de amor o las dos historias de amor son bien mínimas, o sea, y sin embargo te enteras bien y dices, bueno, qué maravilla, ¿no? La escena del hijo con su novia y la escena de él con su cuñada, son 3 o 4. Por cierto, otro detalle de las películas magníficas y maravillosas. Como ha pasado un cierto tiempo entre la última escena que hemos visto y lo que él va relatando hasta Yorktown, hay unos meses, cuando regresa a casa en la última escena, ella ya lleva un niño en los brazos. Esto no me di cuenta la primera vez que vi la película, me di cuenta la segunda. Dices, esos son los detalles de unos guiones súper elaborados que no se entera nadie de eso. Y sin embargo está perfecto, porque ya han estado unos cuantos meses casados, ¿no? Entonces todo eso tiene una brillantez que hace que, claro, cuando reduces, aunque la película dura 2 horas y media más, yo creo que 2 horas 3/4, cuando vas reduciendo y tal, se nota muchísimo en el montaje, en todo, porque hay tanta cosa, tanta vida, tanto personaje secundario, tanto, hasta el segundo de a bordo de Tom Wilkinson, de Cornwells, tiene su personalidad, ese segundo que está allí de vez en cuando con 3 o 4 conversaciones. Bien, dicho esto, creo que he citado a todo el aparato, digamos, de todos los que participan en esta magna obra. Vamos con los actores, que era lo último que iba a hablar. El personaje de Mel Gibson, como saben, pues es el fundamental. ¿Qué decir de Mel Gibson? Como director es un genio. Me encanta no solo La Pasión, Braveheart, sino también Apocalipto, que me parece además, ese sí que se documenta muy bien, una de las películas más certeras sobre la América precolombina. Y en general es un hombre que me gusta. A ver, estoy esperando esta resurrección, ¿no? La continuación de La Pasión, que todo el mundo dice que es buenísima, pero a ver, no he visto ningún fotograma hasta que no la vea, pero realmente Mel Gibson como director es francamente bueno. Como actor tiene algunas cosas, a veces es un poco desmedido en las expresiones y tal, pero tiene ese tono socarrón que también le viene bien porque hay momentos de comedia, como tienen todas las películas épicas, incluidas las de John Ford, que de repente Silva y los 2 perros que les había traído se van con él. Por cierto, esa anécdota está sacada de una anécdota de Washington, que le devolvió un perro, estas típicas cuestiones de la caballerosidad del momento, que había cogido un oficial británico, se lo devolvió. En fin, por cierto, la imagen de Washington pasando en una noche está también muy bien hecha. No hay muchas escenas nocturnas, hay una claridad y una belleza del paisaje, pero esas están también muy bien rodadas, y las escenas dentro de la casa, como siempre, las velas, todas esas cuestiones que desde Barry Lyndon, ¿no? Pues todo el mundo ha tenido que Kubrick descubrió cómo hacer eso bien en fotografía, se ha ido trabajando muy bien. Bueno, voy a dejar a Mel Gibson porque tiene tantísimas películas y hablamos de él bastante en otra de sus películas. Vamos con Heath Ledger, ¿no? Heath Ledger es el segundo, el hijo, segundo más importante quizá en tiempo en pantalla. Era un actor buenísimo, de hecho ya había triunfado en películas. Bueno, triunfar, la película no tuvo mucho éxito, pero él sí, en Destino de Caballero. Había hecho algunas películas que le situaban, digamos, como un actor del futuro muy importante, y cuando hizo El Caballero Oscuro, hizo ese jockey, ¿no? Fue impresionante, le dieron el Oscar justo el 2009, el 2008 había muerto, por las películas del 2008. Es una pena, murió de una sobredosis, no parece que se intentara suicidar, sino que tomó muchas cosas al mismo tiempo y lo encontraron muerto, y es un actor malogrado porque cada vez iba mejor y cada vez iba haciéndolo mejor, y en esta película está bastante bien.
sobrio cuando tiene que estar sobrio, enfadado cuando tiene que estar enfadado, en fin, está chistoso incluso en algún momento. Bien, la actriz es nada menos que Joely Richardson. Joely Richardson es de la familia de los Richardson, que es una familia increíble de cine. Su abuelo, bueno, su padre era Tony Richardson, el célebre director de cine del Free Cinema, en La Última Carga y todo eso, y su madre es Vanessa Redgrave, que era hija de otro Redgrave actorísimo, en fin. Vanessa Redgrave, la mejor actriz inglesa de los 60, 70 y tal, casada con el mejor director inglés de los 60, 70. Y nacieron dos chicas, Miranda Richardson, que es muy famosa porque fue esposa de Liam Neeson, también, bueno, es igual, no voy a contarla. Y Joely Richardson, que es esta. Joely Richardson le van muy bien los papeles de época, de hecho triunfó más tarde con Anonymous, otra película de Emmerich, que va sobre otra película un poco distópica al mismo tiempo que histórica, sobre un autor que teóricamente es el que hacía las obras en la época de Shakespeare y todo esto, y ahí hace de la princesa Isabel, y por cierto su madre hace de la reina Isabel I de Inglaterra, Vanessa Redgrave. Bueno, y también hizo Catalina Parr en la serie Los Tudor. Se le da muy bien el traje de época, lo lleva fenomenal, tiene un acento muy interesante, británico, pero con resabios, puede parecer norteamericana, y apareció ya en la primerísima película, siendo una cría, en La Última Carga aparece, de niñita, yo no me acuerdo de ella, pero seguro que es así. Bien, luego Jason Isaacs. Jason Isaacs hace un papelón, pero un papelón que no entiendo cómo no le nominaron a mejor actor secundario. Iba a hacer ese papel Kevin Spacey, pero ya no quedaba dinero porque había cobrado Mel Gibson 25 millones. La película no tuvo mucha recaudación, aunque si lo vemos desde ahora que las películas tienen menos, se gastó 110 millones y ganó 215 más o menos. Las cifras, ya digo que mi memoria a veces va cambiando, pero realmente el personaje que es increíble es el suyo, este jefe de la caballería inglesa totalmente malísimo y tal, que el Kevin Spacey lo habría hecho muy bien, pero lo hace de maravilla. Yo creo que los dos malos mejores de la década, si cogemos del 95 al 2005, son el Tim Roth de Rob Roy, que vimos en este programa, que es espectacular, y en algunos momentos se recuerda uno al otro, aunque son totalmente distintos en su manera, el otro es muy afectado, no. En general es muy interesante ambos, y la lucha final que hace con Mel Gibson la estuvieron ensayando días y días, a veces terminaban de rodar y se ponían a ensayar, y por eso parece tan de esto, que por cierto, el Tomahawk, ese que ha sido un símbolo desde el principio, que él salva incluso del incendio, al final sirve también para acabar con el malo malísimo. Bien, hay algunos símbolos que son sensacionales, como están manejados. Chris Cooper está muy sobrio, muy bien, este es un gran actor, lo recordarán American Beauty, en Adaptation, donde ganó el Oscar al mejor actor secundario. Aquí está de un coronel del ejército norteamericano, pero siempre es un hombre sobrio y muy bien. Si lo han visto en otras películas, verán que aquí está especialmente sobrio. Bueno, luego Tom Wilkinson, ¿qué decir de Tom Wilkinson, ¿no? Es uno de los actores, de hecho aparecen todos los actores y al final sale y Tom Wilkinson, es el que hace de Cornwells, y como lo conocen por un montón de películas, pues voy a obviarlo porque no tengo tiempo. Sí que es muy famoso también Cherry Carey, que es francés con apellido raro, creo que es apellido húngaro o algo así, que sale en cantidad de películas francesas y que murió el año pasado. Mira, le podemos hacer un homenaje. Desde Nostradamus hasta la última película francesa, lo cité aquí también en otra película, aparecen muchísimas películas y es una cara muy típica. El personaje, el francés, al final acaba siendo entrañable, simpático, siempre diciendo que van a venir los franceses. No se queden con la bandera esa última francesa, porque esa es más bien napoleónica, pero estamos en la época de Luis XVI, pero sí que está, es una de las pocas cosas históricas que habría que revisar, y alguna otra cosa. Bien, y luego René Auberjonois es una... la verdad es que es difícil de pronunciar, Auberjonois, se escribe pero con dos O's. Es un actor secundario que hace
muchísimas películas. Aquí hace del capellán, que tiene una escena fenomenal. Por cierto, no he hablado de la cámara lenta, cómo se incorpora la cámara lenta a veces a las peleas, que eso es muy típico de Emmerich, y hay un momento ahí que él va cayendo y el fusil que lanza al aire lo coge el otro y tal. Todo eso de la cámara lenta o cuando luchan uno contra otro es muy típico y demasiado quizá exacerbado en la lucha. Eso sí que reconozco que no acaba de ser, aunque está bien situado. Además emplea la música. Sí, es difícil que en el montaje que vamos a hacer para esto se vea, ¿no? Pero va creciendo la música y en el momento en que van a matar desaparece. En fin, hace cosas interesantísimas. Bien, luego, ¿quién más? Leon Rippy la chica joven, Lisa Brenner. Lisa Brenner, que es su primera película. Esta ha triunfado mucho en series, aparece en cantidad de series, no me da tiempo de hablar, y en algunas películas, pero es su primera película y está muy fresca y muy bien. Lo hace fenomenal y además es un personaje que te quedas con ella, entrañable. Esto de los dientes negros y tal, eso tiene su gracia. Es que el guión tiene un montón de detallitos, un montón. Bien, luego Leon Rippy es este que tiene el hijo pelirrojo y la mujer y tal, y que te llega así de cara más bien fea y tal, pero te llega digamos que le llegas a querer, ¿no? Como a la mayoría de todos los rebeldes, ¿no? Y lo mismo Adam Baldwin, que lo he citado antes, como es el jefe, lo habrán visto en cantidad de películas, aparece muchísimo. Es el que tiene que traicionar a su pueblo porque él es fiel a Inglaterra y tal. Ese personaje es un personaje también muy interesante. Y he dejado para el final dos hijos que se hicieron famosos más tarde, que son Sky McCloud Bartusiak, el apellido Bartusiak, no sé por qué se llamaba McCloud, Sky McCloud, que murió, es la niña pequeñita, la Susan, la que no habla, que también es un detalle muy bueno. Cada hijo tiene su cosa. No sé si recuerdan, después de la matanza, que hay un hijo que le dice, papá, me ha gustado, y hay otro que no quiere ni hablar. Son reacciones distintas, personas con personalidad, aunque son unos niños. Y esta Susan tiene una actuación bastante interesante en varios momentos de la película. Bueno, pues Susan murió también de sobredosis a los 21 años. Ella tenía a veces ataques epilépticos y tomaba muchas pastillas y parece que se pasó. Tampoco parece que haya sido un suicidio. En el momento en que empezaba a triunfar, la habrán visto en cantidad de películas como secundaria, fue creciendo y haciéndose... Esta no era su primera película, aparece en la Casa de la Sidra, hay un momentillo, y era una niña. Y luego, sobre todo, Gregory Smith, que este sí que es un actor, es el hijo que muere al principio, Thomas, el que hace los soldaditos de plomo, pero vamos, tiene un recorrido como actor de series, ha sido el protagonista de Everwood y luego protagonista de Blue Rocky, y entre las dos, pues que serán 12 años de estar todo el día haciendo capítulos de serie en televisión. Es muy famoso y de hecho gana un montón de dinero. Bueno, pues esto es, si el dinero fuera importante, ya lo he citado 2 veces y la verdad es que es lo menos importante, pero bueno, al primum vivere de inde filosofare, como decían los clásicos, ¿no? Primero vivir y luego filosofar, pues bueno, un mínimo sí que es importante. No se despisten entonces con las críticas, con que esto es no sé qué, con que no sé cuántos, con la majestuosidad que siempre es de Emmerich, con la tal, y céntrense en entender muy bien que está muy bien hecho lo que era la guerra de independencia, al menos en las batallas a campo abierto, también en lo que eran los ataques de esta gente que eran como rachias rápidas, y también que los ingleses pues había gente muy sangrienta y gente muy caballerosa, y dentro de los norteamericanos igual, aunque no se vea. Y por lo tanto, en el fondo es un fresco interesante sobre una visión, quizá la mejor que se ha hecho sobre la Revolución americana, sobre la Gran Independencia, porque no hay muchas. Revolution es peor que esta, y luego hay miniseries sobre Washington, sobre Adams. Bueno, vean el programa este si quieren, que debe estar en YouTube, de historias de cine, y céntrense sobre todo en la actuación, ya que Mel Gibson es muy conocido, en la actuación de todos los demás, en cómo está rodado, en cómo está filmado, en la fotografía, en la música incrustada, que es una preciosidad y que construyen esta maravillosa obra final, que es El Patriota, muy por encima de lo que la gente suele pensar antes de verla.
y disfruten porque es que hasta la última foto. E iba a terminar con las cruces, aparecen un montón de cruces porque él tiene ese remordimiento dentro y va a rezar a veces en una cruz, tal, y a veces la cruz aparece solamente en las ruinas, en la ruina de la misión española y en esa ruina de la iglesia donde digamos, las maderas de una ventana han quedado en forma de cruz. Y todo eso, desde ese detalle, el de los soldaditos y a miles que no he podido decir, son parte importante de conseguir que una película más o menos pase a ser un peliculón. Esos detalles de guión espectaculares. Nada, véanla con mucho cariño y aprenderán un montón.